Shalom, vamos a terminar con la Parashat Tzaf, que es a partir del capítulo 8, versículo 30, y vamos a terminar con todo el capítulo en el versículo 36. Leemos en la Torah. Tomó Moshe el aceite de unción y de la sangre que está sobre el altar y roció sobre Aarón, sobre su vestidura, sobre sus hijos y sobre la vestidura de sus hijos junto con él. Y consagró a Aarón y a sus vestiduras, a sus hijos, a las vestiduras de sus hijos con él. Dijo Moshe a Aarón y a sus hijos: cocinen la carne a la entrada del Ohel Moed y allí la comerán con el pan que está en la canasta de investidura, tal como ha ordenado, diciendo: a Aarón y sus hijos lo comerán. Lo que esté sobre de la carne y del pan en fuego quemarán. De la entrada del Ohel Moed no saldrán 7 días, hasta el día que se completen los días de vuestras investiduras, porque en 7 días se completará vuestra investidura. Tal como hizo en este día, ha ordenado Adonai hacer 7 días para expiar por ustedes. Y en la entrada del Ohel Moed permanecerán día y noche 7 días y cuidarán el mandamiento de Adonai. Así no habrán de morir, porque así fui ordenado. Hizo a Aarón y sus hijos todas las palabras que había ordenado Adonai por intermedio de Moshe. Bien, esta séptima aliyá va a terminar de decirnos que ahora ha de pasar tiempo para que la consagración de Aarón y de sus hijos se finalice. Así que vamos a ver como resultado, en este momento en el cual ha sido investido con la Kejuná a Aarón por medio de Moshe, y de acuerdo a los mandamientos de Hashem, los cuales Moshe no faltó en ninguno de ellos. Ya Aarón se dispuso voluntariamente a servir a Hashem. Ya se sacrificaron animales durante los cuales los rituales cruentos fueron cumplidos. Ahora deberá pasar el tiempo necesario para la santificación. Esto va a ser notorio constantemente en la Torah de estos 7 días, 7 días hablando de la purificación. No solamente está la voluntad dispuesta del hombre, no solamente está el ritual, también el tiempo, el paso del tiempo se hace necesario. Entonces, con estos 3 parámetros se dice finalmente en el texto de la Torah: y así se cumplieron todas las palabras que Adonai había ordenado a Moshe. Así hicieron a Aarón, cumplió a Aarón cabalmente. Es necesario aclarar esto por algunos detalles que sucederán más adelante. Bien, la Parashat Tzaf nos habló de los sacrificios desde el punto de vista de los Kohanim y finalmente de la investidura de la Kejuná, con la cual se cumplieron los rituales que más tarde ellos mismos ejecutarían por el pueblo de Israel. Los rituales de consagración de los Kohanim fueron llevados a cabo por el primer Kohen Gadol que hubo, que es Moshe Rabenu, y que a través de este ritual estaba pasando su investidura a su hermano Aarón y a toda su descendencia. Bien, esto es lo que dice para nosotros la Parashat Tzaf. Deseando que pasen una muy buena semana que inicia, pero antes deseándoles Shabbat Shalom.